todos, pidiendo al Señor perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Judá se acercó a José y le dijo: permite a tu servidor decir una palabra en presencia de su Señor. No se enfade mi Señor conmigo, pues eres como el faraón. Mi Señor interrogó a sus servidores: ¿tenéis padre o algún hermano? Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hijo pequeño que le ha nacido en la vejez. Un hermano suyo murió y solo le queda este de aquella mujer. Su padre lo adora. Tú dijiste a tus servidores: traédmelo para que lo conozcan. Si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verlo. Cuando subimos a casa de tu servidor, nuestro padre, le contamos todas las palabras del Señor. Y nuestro padre nos dijo: volved a comprar algunos alimentos. Le dijimos: no podemos bajar si no viene nuestro hermano menor con nosotros. Él replicó: sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno se apartó de mí y pienso que lo ha despedazado una fiera. Pues no he vuelto a verlo. Si arrancáis también a este de mi lado y le sucede una desgracia, hundiréis de pena mis canas en el abismo. José no pudo contenerse en presencia de su corte y gritó: salid todos de mi presencia. No había nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar fuerte, de modo que los egipcios lo oyeron, y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, perplejos, se quedaron sin respuesta. Dijo pues José a sus hermanos: acercaos a mí. Se acercaron y les repitió: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os preocupéis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar la vida me envió Dios delante de vosotros. Palabra de Dios. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento del pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplía su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Del Señor es nuestro
Limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no os recibe o no escucha vuestras palabras, al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. Palabra del Señor. Hemos estado escuchando estos días en la primera lectura una de las historias más emocionantes de la Biblia, en la historia de José, como los hermanos, los hijos de Jacob, le venden a su hermano con esa dureza de corazón, porque le tenían envidia, una envidia porque su padre le quería mucho, porque era de la ancianidad y porque era mucho más sabio y luego tenía sueños que interpretaba, etc. Y esa envidia les hace casi matarlo. En cambio, uno de los hermanos dijo, hombre, tampoco matarlo, es un poco exagerado, y lo vendieron como esclavo, luego toda la historia de José. Y al final es una historia preciosa de perdón, de reconciliación. La parte que hemos escuchado hoy, como rompe a llorar al ver que sus hermanos habían cambiado a mejor. Estaban arrepentidos, llevaban a su corazón el dolor que había perdido a su hermano. En aquella época era como imposible volver a encontrar a una persona que no es como era como hoy en día, que hay tantos medios, pero en aquella época, y entonces cuando les ve arrepentidos, cuando ve que le quieren al otro hermano pequeño, etc., entonces él también rompe a llorar y les dice, soy vuestro hermano, pero no os preocupéis, porque todo esto ha servido para que la salvación de todos, etc. O sea que les perdona de todo corazón. Es un ejemplo precioso de perdón y de reconciliación. En el Evangelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús manda a sus apóstoles y les dice una serie de cosas. Primero les dice que hagan el bien donde vayan, es decir, de curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, arrojar demonios, es decir, que ayuden a la gente. Por eso, cuando vemos los misioneros en tantos lugares, posiblemente no hayan estado resucitando muertos y curando leprosos, pero sí haciendo pozos, haciendo tantos, vamos a decir, hospitales y cantidad de cosas de hacer bien en lugares que no hay, etc. ¿no? Es decir, la primera cosa que pide Jesús a sus seguidores, a sus apóstoles, es que traten de hacer el bien allá a donde vayan. No les dice ir y destruir a aquellos que piensan distinto o someter por la fuerza a la gente, no. Ir y curar enfermos, arrojar demonios, etc. Gratis habéis recibido, dad gratis. Por otro lado, les habla también de que tienen que tener confianza, sobre todo en Dios. Les dice, no procuréis oro, ni plata, ni cobre, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Evidentemente, hoy en día los misioneros no es que vayan sin nada, pero se refiere sobre todo a no poner la confianza en aquello material, sino en la fuerza de la gracia de Dios. La vida del cristiano, sobre todo, no tiene que confiar ni en sí mismo, ni en su sabiduría, ni en su fuerza, ni en su economía, ni en su poder, sino siempre la confianza en Dios. Y esa es la actitud que quiere Jesús en sus misioneros, en sus apóstoles. Dice, al entrar en una casa, saludarla con la paz. También el cristiano debe tratar de vivir en paz, primero en paz en el corazón, pero también de ser factores de paz allá donde estemos, deseando la paz, llevando la paz, etc. Y luego pues, dice eso, les
escucha vuestras palabras, si no os reciben, sacudid el polvo de los pies, etc. Pero no es que se refiera de una forma evidentemente literal. Cuando escuchamos la palabra de Dios tenemos que siempre contextualizar, entender en qué género está hablando y entender cuál es el mensaje concreto que nos está dando, y siempre en una coherencia con el resto de la palabra de Dios. No podemos entender un texto de una forma que sea contraria a todo el contexto del Evangelio o de la Biblia. Por eso nos quiere venir a decir como que, bueno, si en un sitio no reciben, no escuchan, pues tampoco hay que estar insistiendo demasiado. Vamos a digamos, pues, ir a otro lugar y tratar de hablar. En cualquier caso, Jesús quiere que sus apóstoles, que sus misioneros traten de compartir la fe que han recibido, el don tan grande que han tenido, pero tampoco quiere que impongan o se hagan odiosos tampoco a la gente, sino que siempre con un respeto muy grande a todas las personas, a todas las formas de pensar, un respeto grande también a la tranquilidad de los demás, pero eso sí, con una voluntad misionera, una voluntad de compartir el tesoro grande que se ha recibido. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día por aquellos que tienen dificultades para vivir su fe, para que el Señor les dé fuerza, les dé su gracia. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por la paz que viene de la justicia, la paz que viene de la verdad, la paz que viene de Dios, para que reine en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestro pueblo y en el mundo entero. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume Zuekin, Cora Biozar, Esquerra Jangoico y Jaumarín. En verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Oh
que santifiques estos dones con la acción del Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de Cristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrege la mirada cuando participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuando nos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onekitates, onekeileta, onegan, zuriaita jakoio gorguzti, horren Espiritu Santo, honekin batean, ospe eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salvatzaileak, aginduta erakusiak jarraituz, ildur gabe esan dezagun. Gure aita, zerrekuta zera, salatu izabeliz zure zizena, etorreniz zure arekoa, egibeliz zure aita, zerrekuta zera, gure aita, maite zuan egun kanto handia, barkatu gure izonak, gure zure zornen, barkatzen dien izkero, eta ez gure kanto líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente.